Bien, amigos, continuamos con ustedes tratando este tema tan importante para los usuarios de tarjeta de crédito en la República Dominicana, que son una gran cantidad de personas. Estamos hoy día hablando con Julio Muñoz. Él es abogado y es el encargado de la Oficina para Usuarios, de Protección del Usuario de la Superintendencia de Bancos, y está aquí a propósito del instructivo que ha sido puesto en circulación recientemente por la Superintendencia de Bancos para fines de determinar y de establecer los mecanismos de cálculos de los cargos, los intereses, las comisiones y cargos que hacen las entidades financieras a los usuarios de tarjetas de crédito o los tarjetahabientes, básicamente cuando no pagan la totalidad del consumo vía tarjeta de crédito, sino que recurren al mecanismo del financiamiento, que es una opción que le da la tarjeta de crédito, pero que es costosa, hay que pagar los intereses porque de acuerdo con las entidades financieras los intereses son elevados por el nivel de riesgo que tiene el instrumento de pago. Aquí Julio dice una información que tengo aquí sobre el tema. La Superintendencia de Bancos dijo que el presente estatuto detalla de manera precisa la metodología de cálculo de los intereses, comisiones y cargos que se generan en las operaciones de tarjetas de crédito en cuanto a intereses por financiamiento, comisiones por mora, sobregiro y avance de efectivo, así como costos de emisión, renovación y sustitución del plástico. Aquí hay varios conceptos que son interesantes y que yo creo que es importante que se los informemos a los amigos televidentes, porque a los fines de lo que es el resultado final, todos estos elementos son costos que usted va a tener que pagar. Lo que están definidos son los conceptos por los cuales esos costos usted lo va a pagar, que son los intereses por financiamiento, las comisiones por mora, sobregiro y avance de efectivo, y los costos de emisión, renovación y sustitución de tarjetas del plástico. ¿Qué son los intereses? ¿Cómo distinguimos estos conceptos uno de otro? Por ejemplo, los intereses, las comisiones y los costos de emisión. Bueno, los cargos y los costos son cobros que se hacen de manera puntual, no están expresados en una tasa, sino son cargos que tienen un valor determinado que han sido revelados al usuario, ¿no? Ya la comisión es un importe que se cobra en función de un servicio que la tarjeta ofrece, por ejemplo, el retiro de efectivo. El costo pudiera ser el costo de emisión, de renovación, de sustitución de un plástico, por ejemplo, que se ha extraviado o que se ha vencido. O que se ha vencido. La entidad tiene establecido, bueno, pues un costo de 100, 200, 500 pesos para la emisión del plástico. O sea, no va determinado en función de las transacciones, de las operaciones. Ya que eso es una política interna de la entidad. De la entidad, pero emisora. Siempre es una información que debe de serle comunicada al usuario al momento en que se suscribe el contrato, al momento en el que el usuario recibe la tarjeta, y debe de estar disponible en los tarifarios que la entidad mantiene actualizados a través de sus instalaciones físicas o virtuales. Ya las comisiones es un importe que se cobra por un servicio determinado, por ejemplo, el caso del retiro en efectivo. Y la tasa de interés, pues es el costo que va a tener el financiamiento. Y aquí siempre precisamos que el financiamiento se va a calcular no a partir del momento en el que el usuario hace el pago y ha dejado una proporción por pagar, sino que el financiamiento se le ha reconocido a las entidades por razones de índole financiera, se le ha reconocido que se calcule desde el momento en el que se origina el consumo. ¿Por qué desde el momento en el que se origina el consumo? Bueno, las entidades señalan que desde ese momento, a partir de la fecha en la que la transacción es registrada,
ellos tienen que realizar la liquidación de ese pago. Y real y efectivamente se hace. Si usted va a un establecimiento comercial el día de mañana y en una estación de combustible hace un consumo de 2.000 o 3.000 pesos, digamos que generalmente un día después del cierre de ese punto, que puede ser en la tarde o al mediodía de ese mismo día, o sea, al día siguiente, esa estación de combustible va a tener el dinero depositado en sus arcas. Entonces ese dinero pues evidentemente que le cuesta a la entidad. Y luego también hay un costo de oportunidad, porque ese dinero que la entidad ha pagado es un dinero que la entidad ha dejado de colocar en otros productos y servicios financieros. Entonces es importante que el usuario tenga presente que el financiamiento no le van a hacer sobre la proporción que ha dejado de pagar, sino desde el momento en el que hace el pago. Y ahí viene generalmente la confusión de si me están cobrando por algo que ya yo pagué. Exacto. Y resulta de que el instructivo señala con claridad que una vez es abonada una suma de dinero, entonces la entidad no le puede cobrar intereses por financiamiento por ese dinero que se abonó. Si yo debo 10.000 pesos en mi tarjeta de crédito y abono 5.000 pesos, la entidad no me puede cobrar intereses sobre 10.000 pesos, me va a tener que calcular los intereses sobre 5.000. Pero ¿cómo me lo va a calcular? Me lo va a calcular diariamente, o sea que si yo lo pago hoy, el día de mañana, me va a reconocer ese pago de 5.000 y en lo sucesivo me va a cobrar solamente intereses sobre la proporción que adeudo. Porque recordemos, y vuelvo a la explicación anterior, de que la tarjeta de crédito utiliza un mecanismo de cálculo de interés diario sobre el balance que tiene acumulado. El balance que tiene acumulado la tarjeta es lo que tiene el día anterior, lo que viene arrastrando, ¿no?, como saldo, menos lo que el usuario ha pagado, más lo que el usuario ha consumido, y entonces en función de eso pues se le calcula el interés diario. De manera que no es una contradicción de normas el hecho de que se impida que la entidad cobre sobre una proporción que se ha amortizado, como real y efectivamente se le prohíbe que cobre interés sobre una proporción ya amortizada, pero no en función de que ese sería el único financiamiento, ¿no?, sino que el financiamiento viene dado desde el momento en el que el usuario empezó a utilizar esa facilidad de crédito, y solamente se cobra por la proporción que ha ido utilizando. O sea, tampoco es que si la tarjeta tiene 20.000 pesos y yo utilizo 2.000 me van a cobrar financiamiento sobre 20, no. Ese día solamente me van a cobrar intereses por financiamiento de 2.000 pesos. Si luego abono 1.000 pesos, entonces me va a cobrar intereses por financiamiento al día siguiente de 1.000 pesos. Al final del mes, y para esto sí es importante, el mes como periodo transaccional, se acumulan todos los intereses de manera separada a los consumos, y a estos intereses no se le calcula de manera compuesta intereses, sino que se van sumando de manera separada a los consumos, que es otro aporte que hace el instructivo, que prohíbe estrictamente el cálculo de los intereses para aplicárselo a los consumos. Eso se acumula de manera separada a los consumos, repito, y entonces cuando se produce el corte de la tarjeta, el usuario va a disponer de un periodo que generalmente va de 20, 21, 22 días para pagar la totalidad de los consumos. Entonces, si paga la totalidad de los consumos y lo paga dentro de la fecha convenida, esos intereses que se fueron acumulando de manera separada se anulan, digamos, no le son exigidos al usuario, y por eso se le ha venido llamando intereses bonificables, porque se entiende que la entidad, a pesar de que fue generado, porque la entidad prestó ese dinero en favor de ese usuario, la entidad no lo cobra y se los bonifica al usuario, pero ese interés es importante que la gente entienda que sí se genera, que se calcula. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted no va a pagar todo, o no va a pagar dentro del tiempo convenido, entonces esa regla no le va a aplicar. Y entonces los intereses que se vinieron calculando desde el momento en que fue utilizando la tarjeta, sí, al final le va a corresponder pagarlos, porque entonces no va a entrar dentro de esa cláusula de gracia, digamos, de bonificación de los intereses, que le hemos llamado de alguna manera una cláusula del todo o nada, ¿no? O me evito todos los intereses,
o los pago todos. O sea, de alguna manera esa es la regla que se ha ido estipulando y es una regla que, digamos, desde el punto de vista convencional, el instructivo no altera, no cambia, no modifica, sino que permite que sea ya el desarrollo del propio negocio que esta regla pueda ir variando conforme las distintas iniciativas de alternativas financieras que se produzcan. Julio, vamos a ir ahora a una pausa, pero antes quiero dejarte planteado la siguiente pregunta. Pongamos el caso de una situación que se te da, por ejemplo, a ti te llega un estado de cuenta de un banco donde te dice la información sobre lo que tú has consumido y te da también la información sobre los intereses bonificables que son aplicables, como tú dices, en caso de que no se pague la totalidad del consumo. Entonces, supongamos que se da el caso de que llegado el momento del corte, donde tú debes pagar la fecha de pago, tú no hagas ese pago. Entonces, ¿qué ocurre a partir de ese momento con los cargos que hace el banco por el hecho de tú no haber pagado ni el mínimo ni la totalidad del consumo? Esto es importante porque ahí es que se da la mayor confusión de la gente con el caso de los cargos que le hacen la tarjeta de crédito. Cuando retornemos de la pausa, vamos a tratar de explicarle eso a los amigos televidentes.